Dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra alma para glorificar al Señor en esta mañana que nos has permitido estar delante de su presencia. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar nuestra clase dominical y quiero empezar con en la introducción con una recapitulación. Quiero hacer un recordatorio. Yo les pido que si tienen su Biblia, abramos la Biblia en la carta a los Gálatas y vamos a mirar el capítulo 5, ciertos versículos que voy a enumerar para ponernos en contexto. Ya hemos visto en anteriores enseñanzas sobre la epístola a los Gálatas cómo Pablo hace defensa de su ministerio y de la sana doctrina, la defiende de los legalistas judaizantes que querían imponer cargas a los hermanos en la iglesia de Galacia. ¿Cuáles eran esas cargas? Era que fuera de creer en el Señor Jesucristo era menester guardar la ley ceremonial y hacerse circuncidar los hombres, ¿no? Entonces eran cargas que ellos querían poner a la iglesia. Y esta enseñanza está en contra de la salvación por gracia. Es una enseñanza peligrosa porque dice Pablo a la iglesia de Gálatas que los estaba llevando a la esclavitud y haciéndolos caer de la gracia y que estaban separados de Dios. Si usted mira en el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 3 al 4, ¿qué dice? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y dice algo importantísimo, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Y qué más dice? De la gracia habéis caído. Y eso es algo grave. En el versículo 5 continúa diciendo Pablo que nuestra justificación es por la fe. La fe que proviene del Espíritu Santo. Como sabemos que dice en Efesios 2, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Esa fe que nos da el Espíritu Santo es la que se expresa por medio del amor. Y en el versículo 22 del capítulo 5 que estamos mirando, nos muestra el fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que capacita al creyente para vivir en comunidad, en santidad y en amor, para poder cumplir con la ley de Cristo. Ahora si pasamos al capítulo 6, en el capítulo 6, Pablo nos muestra cómo poder cumplir con la ley del amor de Cristo. Ese es el contexto de lo que estamos hablando, la introducción. Y ahora vamos a nuestro tema de hoy, que se ha titulado Restauración por Gracia. Y vamos a leer del capítulo 5, versículo 26, hasta el capítulo 6, versículo 5 de nuestro libro de Gálatas. Dice así la palabra de Dios. Gálatas 5, 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te alabamos en esta mañana, te damos la gloria y el honor. Y te damos gracias por el privilegio que nos das, Señor, de habernos elegido y habernos traído a formar parte de tu pueblo.
Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Y permítenos en esta mañana, Señor, ser llenos de tu Santo Espíritu para ser motivados a llevar las cargas los unos de los otros, para servirnos en amor y para poder cumplir así la ley de Cristo. Que estas enseñanzas, Señor, se graben en nuestro corazón y las pongamos en práctica en nuestra relación personal unos con otros. Muchas gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Si observamos en nuestra Biblia en el capítulo 6, Pablo describe dos maneras en que los hermanos se pueden ayudar mutuamente. Miremos allí que el versículo 1 al 5 habla de llevar las cargas los unos a los otros. Ahí tenemos un título, ¿verdad? Y la otra manera de ayudarnos entre sí, de servirnos, está en Gálatas 6, versículo 6 al versículo 10. Nosotros hoy vamos a tratar la primera parte, o sea, el versículo 1 al versículo 5, que es llevar las cargas los unos de los otros, a los otros. Y es que este acto de llevar las cargas le va a demostrar a los Gálatas, y no solo a los Gálatas, sino también a la iglesia en general, a nosotros, que el amor y no la justicia de las obras es el verdadero cumplimiento de la ley. Pablo nos dice que hemos sido llamados a vivir en libertad y que debemos usar esa libertad para servirnos unos a otros en amor. ¿Por qué dice Pablo esto? Pablo en el versículo 14 del capítulo 5 dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. ¿Cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros amarnos y servirnos unos a otros? Pablo nos da la clave en el Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, que es el Espíritu quien nos llena de amor para poder cumplir con la ley de Cristo, para poder cumplir con la ley del amor. Sin el Espíritu no podríamos cumplir, no podríamos amarnos, ni ayudarnos, ni llevar las cargas los unos de los otros. Y el amor en el corazón, esto es importante, y el amor en el corazón es el sustituto de Dios para las leyes y amenazas de los legalistas. No son las normas, es el amor de Dios en nuestros corazones que ha colocado el Espíritu Santo. Por esta razón, las muchas normas o reglas de comportamiento y de conducta no son garantías de espiritualidad en una iglesia. Sin una dependencia del Espíritu Santo, lo que aparecerá es el egoísmo, la competencia. ¿Qué causarán? Causarán vanidad, causarán envidia al compararnos los unos a los otros. Va a causar división. Y eso era lo que la carnalidad de los legalistas y libertinos estaban propiciando en la iglesia de Galacia, destruyendo de esta forma la comunión entre los hermanos. Según el versículo que leímos en el capítulo 5, versículo 26, dice, se hacían vanagloriosos, irritándose y envidiándose unos a otros, demostrando así su falta de amor y su carnalidad, negando el amor que describe Primera de Corintios 13. ¿Cómo dice que es el amor? Dice que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y era tal la destrucción de la comunión que había en la iglesia de Gálatas y la falta de amor que se estaban, dice en el versículo 15 del capítulo 5, dice que se estaban mordiendo y comiendo unos a otros y estaban en peligro de destruirse ellos mismos, de destruir la iglesia. Quienes profesan buscar el honor que viene de Dios no debe desear la vanagloria de los hombres, como hacían los legalistas fariseos al dar limosnas. ¿Se acuerdan? Que Jesús los delata, daban limosnas, oraban en público, ayunaban y ponían cara entristecida
Querían ocupar los primeros puestos en la sinagoga y el Señor dice, ellos han recibido ya su recompensa. No debemos provocar a los hermanos por nuestros dones o talentos, o bendiciones espirituales o materiales, ni tampoco los hermanos deben tener envidia de los que los poseen, ya que todas esas bendiciones vienen de las manos del Señor. Él es el dueño y Señor de todo, y Él reparte dones, reparte gracia a quien Él quiere, como Él quiere, porque Él es soberano. A unos da mayor gracia, a otros da menor gracia. Es como a Él le parece, y no somos dignos de su gracia, ni de sus dones, ni de su amor, ni de su perdón, de nada. Los hermanos que de manera gratuita hemos recibido dones y talentos, debemos reconocer que ninguno merece nada de parte de Dios, que somos únicamente obreros y que no debemos ser jactanciosos ni soberbios, sabiendo que Dios humilla al soberbio y exalta al humilde. Por tanto, debemos también andar en humildad delante de Dios y de nuestros hermanos, reconociendo, como dice Pablo decía en 1 Corintios 15:10, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En el capítulo 6, Pablo continúa mostrando la manera de vivir en libertad y cómo cumplir con la ley de Cristo o la ley del amor, llevando las cargas los unos de los otros. Vamos al capítulo 6, versículo 2. ¿Qué dice? Sobrellevad los unos las cargas de los otros, ¿verdad? Y llevar las cargas, ¿qué es? Es ser empático. ¿Qué es empático? Es ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Y ayudarnos mutuamente en todo, ¿qué? En nuestras debilidades, en nuestros agravios, en nuestras pruebas, en nuestras circunstancias difíciles, ¿sí? En nuestras enfermedades, en nuestras soledades, en nuestros temores. Esas son las cargas que debemos cargar los unos mutuamente. El apóstol hace referencia a la costumbre de los viajeros. Cuando van demasiado cargados, y va una multitud de viajeros caminando, y de pronto hay personas más débiles que otras, ancianos, mujeres, y entonces los hermanos ayudan a los demás, a los que están cansados, a los agotados, a llevar las cargas los unos del otro. Esa es la idea que quiere dar Pablo en este versículo. Y así, ayudándose uno a otro, cargándose las cargas los unos a los otros, se puede cumplir con la ley de Cristo, con la ley del amor. Ahora, la frase los unos a los otros es una frase que aparece en muchas partes de la Biblia. Amados los unos a los otros se encuentra por lo menos una docena de veces en el Nuevo Testamento. Además de las frases como orad unos por otros, edificaos unos a otros, prefiriendo los unos a los otros, hospedaos los unos a los otros y muchas otras más. ¿Qué podemos decir de esto? Que el creyente es llamado a formar parte de una comunidad y no a vivir una vida de aislamiento. No podemos vivir el cristianismo al estilo del llanero solitario. No podemos ser casas solas, ya que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvar un pueblo. Jesús salva a individuos y lo lleva a formar parte de un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? ¿Cómo se llama el pueblo? ¿La qué? ¿La iglesia? La iglesia. Otro ejemplo de ello lo encontramos en la oración, mire. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro que está en los cielos, ¿no? Venga, ¿a quién? A nosotros, tu reino. Danos hoy, danos, perdónanos, líbranos. Siempre está hablando en plural. Siempre está hablando en plural a un grupo. Yo cuando oro tengo que orar de una manera grupal, intercediendo los unos por los otros, no de manera egoísta, ¿no? Esto demuestra que somos una comunidad.
La misma Biblia dice quiénes somos. Dice que somos una nación santa, que somos pueblo escogido por Dios para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? La Biblia nos enseña a decir no al individualismo, no al egoísmo. Como seres humanos débiles, somos conscientes que llevar cargas es algo tedioso, algo que cansa con el tiempo, ¿no? Se ayuda a alguien a cargar, pero a la larga uno también se sale cansando y quiere soltar. Pero la orden del Señor a su iglesia es que sobrellevad los unos las cargas de los otros. Es un imperativo, es una orden, no es por si usted quiere, es que hay que hacerlo. Y eso solamente lo puede hacer el creyente cuando es guiado por el poder del Espíritu Santo que lo impele a servir a los hermanos. El legalista, por su parte, no piensa sino en él mismo. Por lo tanto, no le interesa llevar cargas ajenas. ¿Yo por qué? Que la lleve otro. Por el contrario, él aumenta las cargas. Vemos ejemplos en la Biblia. Pedro, en el Concilio de Jerusalén, dijo que los judaizantes ponían sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, dice Pedro, ni nosotros hemos podido llevar. ¿Cuál yugo? El legalismo. La circuncisión, la ley mosaica. Y también el Señor Jesucristo, refiriéndose a uno de los muchos pecados de los legalistas fariseos, dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahora, si miramos el versículo 1, pasando ya al versículo 1 del capítulo 6, ¿qué dice? Pablo presenta un caso hipotético, algo imaginario, pero que puede suceder, en el que un creyente de repente tropieza y cae en pecado y ¿ha sido qué? ¿Qué dice ahí? Ha sido sorprendido, ¿no? Ha sido pillado, diríamos nosotros. ¿Qué dice Pablo? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué usa Pablo esta ilustración? Por una razón, exponer ante la iglesia el carácter legalista ante el pecado ajeno y mostrar el amor de los espirituales con respecto al pecado, al pecador caído. Porque nada revela mejor la maldad del legalismo que la manera en que el legalista trata a los que han pecado. El hombre espiritual procura restaurar al hermano en amor, mientras que el legalista lo explotará para su propio beneficio, buscando su exaltación. El legalista se escandaliza y hace del pecado ajeno un show, un espectáculo. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con aquella mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Sí? Que fue llevada a los pies de Jesús. Todas la rodeaban. Un espectáculo pensando que Dios la iba a condenar. Hay otro caso en la Biblia que habla en Hechos 21, 27 a 28, donde casi matan a Pablo. Y dice la Biblia que pensando, no porque lo vieron, era que estaban pensando ellos, los legalistas judíos, que él había profanado el templo al meter allí a los gentiles. Los legalistas no necesitan pruebas para acusar al hermano. Solamente su imaginación y sus sentimientos de superioridad son suficientes para condenar al hermano. Ellos estaban pensando, y solo por pensar, sin pruebas, iban a matar a Pablo. La motivación del legalista es entonces resaltar el pecado del otro para hacer relucir su perfección y santidad ante los demás. La ley de Cristo no nos permite reprochar al ofensor, ni burlarnos de él, ni regocijarnos en su caída. Debemos ayudarlo a cargar con su carga de debilidades y sostenerlo con nuestros consejos, exhortaciones y oraciones. ¿Cómo debemos ayudar al hermano? Con consejos, exhortaciones y oraciones. Debemos orar por el hermano, debemos aconsejarlo, debemos exhortarlo con la palabra de Dios.
Solamente las personas con una mentalidad espiritual son capaces de cuidar verdaderamente a los hermanos. Pablo insiste en que solo aquellos en quienes mora el Espíritu de Dios pueden tener una visión correcta de sí mismos y por tanto tienen una visión correcta de los demás. Yo tengo que mirarme más a mí mismo y no mirar tanto a los demás. Ahora, ¿cuál es la visión que debemos tener nosotros? Pablo dice, ¿cuál debe ser la visión que debemos de tener nosotros mismos? En Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es reconocer que por el amor y la misericordia de Dios hemos sido rescatados. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Al igual que todos los demás, todos estábamos condenados. Y sin el favor de Dios no seríamos nada. No seríamos salvos, no estaríamos aquí. Por tanto, no debemos enorgullecernos de nuestros talentos, de nuestros dones, de la gracia que Dios nos ha dado delante de los demás. Pues es una gracia que ha sido dada, no ha sido una gracia adquirida por nosotros mismos. Ahora miremos, ¿cuál es el imperativo de Pablo a los Gálatas en el versículo 1? ¿Qué dice allí? ¿Qué se debe hacer con el hermano que ha caído? Restaurarlo, ¿verdad? Restaurarle, dice. ¿Y a quiénes les dice eso? ¿Quiénes tienen que restaurarlo? ¿Quiénes? ¿Cómo dice Pablo ahí? Pero, hermanos, ¿cuáles? ¿Ah? A los hermanos espirituales, ¿ya? ¿Eso qué nos quiere decir? Que Pablo había notado que en la iglesia había dos tipos de creyentes, los que eran espirituales y los que eran carnales, los que eran los legalistas, que pensaban y actuaban por motivaciones diferentes, ¿ya? Un grupo actuaba de una manera por una motivación y los otros actuaban de otra manera. Ahora, ¿qué es la palabra restaurar? ¿Qué será restaurar? Porque nos dice que hay que restaurar. Y el significado de esta palabra es como remendar las redes de pescar, ¿no? Las redes cuando están rotas. También puede significar llevar a su sitio aquel hueso que se ha dislocado. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes se ha dislocado alguna vez un hueso? ¿Sí? Y tiene que llevarlo allí, ¿verdad? Y eso duele. Eso es de mucho cuidado. Y el que lo hace, el restaurar ese hueso, tiene que tener mucho amor, mucha comprensión y ser cuidadoso. El creyente que peca es comparado con un hueso roto en el cuerpo y necesita ser restaurado. Pablo compara a la iglesia con un cuerpo, ¿verdad? Pablo dice que la iglesia es que nosotros somos un cuerpo y que cada uno es miembro de ese cuerpo, que la cabeza es Cristo. Y cuando un miembro se duele, le duele a todo el cuerpo, ¿verdad? Si yo me fracturo este dedo, todo me va a afectar la mano, el brazo, el hombro, la cabeza me va a doler. El creyente que es guiado por el Espíritu Santo y que vive en la libertad de la gracia buscará ayudar al hermano caído. ¿Por qué? Porque el fruto del amor ¿es qué? Amor. El fruto del Espíritu Santo es amor. Según 5:13, ¿qué es amar? Es servir a los demás. Cuando Cristo se presentó como médico para el pecador, ¿sí? Cuando dijo que los sanos no necesitaban médicos, sino los enfermos, fue criticado por los fariseos. ¿Qué dijeron de Jesús? Ese es un comilón, es un bebedor, se junta con pecadores. Lo mismo va a pasar con el creyente espiritual que va a tratar de ayudar a un hermano. Porque el legalista, en lugar de tratar de restaurar al hermano que ha caído, lo condenará, lo señalará y entonces usará a ese hermano para quedar bien. Esto es lo que el fariseo hacía, como nos muestra la parábola del fariseo y el publicano. ¿Recuerdan? Gracias, Señor, porque yo diezmo, porque yo oro, porque yo guardo el sábado.
Gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. ¿Recuerdan? Pablo añade además, ¿cómo debe ser la manera de restaurar al hermano? Miremos ahí en la Biblia. Dice que restaurar al hermano, vosotros que sois espirituales, ¿de qué manera? Con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El creyente dirigido por el Espíritu de Dios tiene un espíritu de mansedumbre y de amor. El espiritual, como alguien que es imitador de Cristo, ha aprendido a ser manso y humilde de corazón, mientras que el legalista tiene una actitud de orgullo y de condenación. El legalista piensa que no necesita considerarse a sí mismo. Él cree que él nunca va a caer y que nunca puede ser disciplinado por la iglesia. Está tan seguro de sí mismo. Esa es la actitud del legalista. Contraria a la del creyente. El creyente que sabe que vive por la gracia se da cuenta de que no hay hombre exento de caer. Él cree y sabe lo que dice la palabra primera de Corintios. Dice, el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Por tanto, el espiritual tiene una actitud de humildad porque se da cuenta de su propia debilidad. Pablo exhorta a los creyentes a que ejerciten la ley del amor con ternura, consideración, pues la restauración es una operación delicada y dolorosa. Es como sacar la paja del ojo del hermano. ¿Cómo le sacaría a usted un mugrecito del ojo de su hermano? ¿Con un alicate? ¿Ah? Con unas pincitas, con algo muy delicado, ¿verdad? Es un asunto muy delicado, de cuidado. Pero el legalista no hace eso. Es más, no es capaz de sacarle la paja del ojo del hermano. ¿Por qué? Porque está tan ciego que su propia viga no lo deja ver. Al escribir esto, restaurar al hermano, Pablo tiene en mente aquí algo, la instrucción del Señor. Cuando habla de la reconciliación en Mateo 18, del 15 al 35, que está cómo es la disciplina de la iglesia. Dice, si un hermano peca contra ti, háblale en privado, no con el propósito de ganar el argumento, sino de ganar a tu hermano. Si te oye, entonces el asunto queda arreglado, pero si no, entonces pide a una o dos personas que espirituales que vayan contigo. Si aún así el asunto no se arregla, entonces toda la iglesia debe oír el caso y disciplinar al ofensor. Eso pasó en Corinto, ¿verdad? Hay que disciplinar, pero Cristo nos ordena que debemos de practicar la oración, el perdón, para que la disciplina pueda ser efectiva. Vemos en el caso de Corinto, ¿no? El hermano fue restablecido a la congregación, fue tratado con amor a través de la consejería, a través de la ayuda espiritual, a través de la oración. El legalista, por el contrario, cuando oye que el hermano ha pecado, en lugar de ir a verlo, lo divulga. Es más, lo pone por el WhatsApp, por el grupo. Hermano, oremos por fulano de tal que pecó. ¿Sí? Con la disculpa de ayudarlo, lo acaba de hundir. Ese hermano pecó, cometió adulterio, entonces sale por las redes sociales. Él no va solo, en persona, a buscar al hermano, a ver si logra ganarlo para Cristo otra vez, sino que lo publica. Luego lo condena diciendo que ese hombre no es espiritual, esa mujer no es espiritual. Pablo termina diciendo los versos 4 y 5, que son los dos últimos versos que estamos mirando. Dice, presta atención, mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Esto nos dice que no debe haber competencia en la obra de Dios, pues esto causará vanidad y envidia entre los hermanos. Esto ya lo vimos en el versículo 26 del capítulo 5. También que las obras que hagamos deben ser para la gloria de Dios, ya que esas obras serán juzgadas delante del Señor, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Ojo, no para condenación, sino para ser galardonados. Cada uno de nosotros recibirá, oiga, lo que merezca por lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estemos en este cuerpo terrenal. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno
según lo que haya hecho. Amén. ¿Qué podemos concluir? Primero, que una mentalidad de superioridad o de inferioridad hacia nuestros hermanos cristianos provoca que haya envidia y vanidad, afectando la unidad de la iglesia. Lo anterior nos debe mover a perdonar, restaurar y cubrir las ofensas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo rápidamente, con amor, con consideración, así como Dios lo hizo, lo hace y sé que lo seguirá haciendo con nosotros. Debemos tener presente que cuando tenemos una visión demasiado elevada o demasiado baja de nosotros mismos, hemos olvidado nuestra identidad con Cristo. Recuerde que ahora en Cristo somos hijos de Dios y que Dios no hace acepción de personas, que somos iguales delante de Dios. Que no hay mérito alguno nuestro que nos ponga por encima de los demás. En Cristo no hay acepción de personas, todos somos iguales. Ninguno de nosotros posee algún don o carisma que no se nos haya otorgado. Por lo tanto, no debe haber ninguna sombra de jactancia, puesto que todos hemos sido salvados solamente por su gracia soberana y no por mérito alguno que Dios hubiera visto en nosotros. Así que solo nos resta que amarnos y cargar las cargas los unos de los otros. ¿Por qué? Porque debemos ser imitadores de Cristo como hijos amados y debemos andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así debemos andar, porque Él mismo, Cristo, cargó, ¿sí?, llevó con las cargas de nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida hemos sido sanados. También Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo fue solidario con nosotros y sigue siendo solidario con nosotros. Sigue todavía intercediendo y ayudándonos, llevándonos las cargas y perdonándonos. Por todo esto y por todo su amor y misericordia para con nosotros, toda la gloria sea para Dios por siempre. Amén.